O diriges tú o dirige las urgencias del día de otros. Y cuando yo te narraba esa sensación de una ola que me revuelca en la orilla de la playa, pues cuando tengo esa sensación, típicamente me doy cuenta que no estoy dirigiendo bien. Estar en movimiento no significa estar avanzando en lo que realmente importa. Correr sin propósito va a tener sus efectos contrarios a lo que tú quieres. El día y tu calendario tienen que poder respirar. Honestamente, 3 decisiones que debemos tomar si nosotros queremos realmente dejar de vivir reaccionando y, como tú decías, en cambio, Juan, tomar el control. Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Berique, en el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy aquí en el estudio con mi gran amigo, mentor y hermano mayor Juan, listos. Gracias, Ale. Gracias. Para lanzarnos en un nuevo episodio del Maxwell Leadership Podcast. Juan, déjame poner esto en la mente o en la mesa para comenzar esta conversación. Imagina que tú, quien nos escucha o ve, llegas a tu casa, ¿verdad? Después de un día de trabajo intenso, ¿verdad? Llegas a tu casa, no sé, tipo 6 de la tarde, quizá 6:30 de la tarde, suponiendo que no hay mucho tráfico, agotado, ¿verdad? Ese día recibiste un mar de notificaciones en tu teléfono, en tus dispositivos móviles, es decir, tu compu de escritorio. Tuviste varias reuniones, no tuviste tiempo de regresarle la llamada a tu mamá, ¿verdad? Y ahora tienes ese pendiente y no avanzaste como esperabas o se suponía que debías avanzar en los proyectos que tienes para entregar esta semana. Pausa. Ok, la escena, ¿lo pusiste en la mesa o en la mente? Primero. En la mesa y en la mente. Porque si está en la mesa, ya que cambiamos de mesa. ¿Es familiar eso para ti? Es decir, ¿te ha pasado? ¿Te sientes identificado? Yo estoy seguro que a todos nos ha pasado. Yo también, Juan. Yo he terminado a veces, no puedo decir que siempre, pero a veces he terminado con la sensación de como si una ola me hubiese agarrado en la playa y me hubiese revolcado. Así es. Le diste duro todo el día y terminas y dices, ¿qué hice? ¿Cómo estuvo eso? Juan, vamos a aprovechar esta imagen, ¿verdad? Esa experiencia común que, como decías, creo que a todos nos ha pasado, para hablar de este tema de nuestra organización diaria, nuestra agenda diaria. Doug Short decía que el éxito se encuentra precisamente, el secreto del éxito en nuestra agenda diaria. Sí, y lo que queremos definir es quién está dirigiendo nuestra vida, no nuestra día a día. Y así como tú mencionaste la escena, ¿no? Llegas cansado del trabajo a las 6 de la tarde, tienes cientos de notificaciones, reuniones, no regresaste la llamada a tu mamá y que esto, que lo otro. Entonces, quizás alguien nos está escuchando y diciendo, ahorita me van a decir que yo debo dejar que esas cosas dirigen mi tiempo. No es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que cualquier cosa tiene el poder para dirigir tu vida, porque eso me da miedo. De acuerdo. Amigos, no hay puntos medios cuando hablamos de quién controla tu tiempo. Tú controlas tu tiempo. Yo controlo mi tiempo. Está en mi poder. Por ejemplo, en mi caso, ¿dirigen mis prioridades o las urgencias? Mis prioridades. ¿Dirigen mis decisiones o las necesidades de otros? Mis decisiones. ¿Dirigen mi propósito o la presión del momento? Mi propósito. Ahora, acabamos de tener un podcast la semana pasada que habla del momento oportuno, las necesidades, y entonces parece un contraste, ¿no? Porque uno dice, bueno, entonces, ¿qué? Las necesidades no llegan, pero no deben de dirigir nuestras vidas. ¿Cómo le hacemos? Y de eso vamos a hablar hoy. De acuerdo, Juan. Hay honestamente 3 decisiones, voy a decirlo de esa manera, que debemos tomar si nosotros queremos realmente dejar de vivir reaccionando y, como tú decías, en cambio, Juan, tomar el control.
Porque tú decías, bueno, no hay medias tintas, ¿verdad? O sea, lo diriges tú o alguien o algo más lo va a hacer. Así es, así es. Es decir, o tú o alguien o algo más. Ujú. Y cuando yo te narraba esa sensación de una ola que me revuelca en la orilla de la playa, pues cuando tengo esa sensación, típicamente me doy cuenta que no estoy dirigiendo bien mi vida. Ujú, ujú. Mis Sí, prioridades de están acuerdo. volteadas, o las urgencias me están ganando, o las necesidades y pedidos de otros son los que determinan en qué uso el tiempo, el dinero, el esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Juan, antes de que hablemos de eso, déjame, de esas tres decisiones que vamos a hablar hoy, déjame decirle algo a nuestra audiencia. Cada semana nuestro equipo, el equipo del podcast, revisa lo que nos escriben en Spotify, lo que nos escriben en YouTube, y tomamos tiempo para pues leerlo aquí, leerlo pues en equipo, pero en los A veces episodios. en vivo. En los episodios leerlo. Y yo voy a leer un par de comentarios precisamente que nos hicieron en YouTube y en Spotify hoy, pero quiero animarte a ti a que por favor, no solo nos escribas, pregúntanos, haz sus preguntas y suscríbete porque de esa manera vas a anticiparte a cuándo sale un episodio. ¿Sabes, Ale? Yo estoy inscrito. Yo también. Todos los miércoles a las 5 de la mañana sale un episodio. Yo hago el podcast y todos los miércoles me sorprende una notificación Así es. que el podcast bajó, porque yo no estoy pensando y algunas personas, muy buena onda, acabo de estar en un evento el otro día y personas decían, no, yo no puedo, Juan, y dile a Ale, no puedo esperar hasta que llegue el miércoles porque yo sé que va a bajar ya el siguiente podcast y hay esas personas, las amo. Yo no soy de la persona que estoy pensando, viene el nuevo podcast, porque estoy corriendo, estoy haciendo mil cosas. Pero cuando me notifica, yo digo, ya llegó el nuevo podcast. Así Entonces, yo estoy inscrito, yo quiero que tú te inscribas. Venga. Jorge, por cierto, de Argentina, Jorge Duarte, nos escribió esto en tu canal de YouTube, Juan. Dice, Juan Ale, desde hace 8 meses comencé a oír sus podcasts. Han cambiado mi visión, son geniales y quiero ser miembro de la certificación. ¡Qué chulada! Súmate a la certificación. Si tú estás escuchando lo que leo que escribió Jorge y no tienes idea de lo que habla Jorge, ¿cuál certificación? Bueno, en Maxwell Leadership tenemos una certificación, una triple certificación de la que tieñes que ser parte. Métete en nuestro sitio web, eso es www.maxwellleadership español o español, porque no admite la ñ en español, español.com, y ahí vas a encontrar toda la información de la certificación. Francisco, por otra parte, Francisco Nieves, escribió esto en Spotify. Impresionantes como siempre. Cuando yo me sienta desanimado, yo le voy a pedir a Francisco que nos escriba, Juan. Háblale. Impresionantes como siempre, dice Francisco. Gracias, Francisco. Adoptar la habilidad de tener piel de cocodrilo. Ese fue un episodio en el que hablaste de piel gruesa, Juan. Y ser intencional en no tener un corazón ofendible son herramientas únicas que a largo plazo a todos nos ayudarán. Oye, felicidades a Francisco, escuchó el podcast y lo dirigió, lo digeró, perdón. Digirió. Porque o lo digeró o lo... O sea, cayó de aquí a eso. Y buenísimo, buenísimo. Gracias por comentarlo, Francisco. Totalmente. Juan, ahora sí, 3 decisiones para dirigir tu día, nuestros días. La primera de ellas dice lo siguiente: decide quién va a llenar tu calendario. Alguien puede decir, yo. Bueno, no sabemos, vamos a hablar de eso. Oye, ese punto es poderoso y yo soy de los así coléricos, así de fuertes. Yo lo voy a hacer. Ahora, las personas que se autolideran, ahí está. Sí, y esta es la clave. Tú tienes que autoliderar. Las personas que autolideran toman tiempo para planear, para anticipar problemas, atender prioridades o identificar sus prioridades, Sí. todo. Y entonces así es como van a dirigir su calendario. Ahora, las personas reactivas viven día a día, permiten que el calendario se llene con tareas mayormente solicitadas por otras personas. Sí. Y yo sé que estoy generalizando, pero ahí está la diferencia. O diriges tú o dirige las urgencias
del día, de otros, etcétera. Ale, puede ser que hay un grupo de personas aquí que nos está escuchando que dice, ¿por qué tanta complicación? ¿Qué importa? Llévalo suave. Yo tengo tiempo, no importa quién, yo estoy libre para, bueno, felicidades, porque yo no soy de esas personas. Em, las personas que están corriendo tras un propósito van a ser personas ocupadas, Sí. personas casadas con familia. Tener hijos te va a ocupar. Ujú. Estar de alguna forma metido en alguna comunidad. Puede ser la comunidad de la escuela de tus hijos, puede ser alguna comunidad de fe, puede ser, o sea, hay miles de demandas sobre nuestro tiempo, pero al fin de cuentas somos los responsables por cómo vivimos. Sí. Entonces tenemos que estar seguros que yo, o sea, primer punto, 3 decisiones, decide quién va a llenar tu calendario. Ale, yo voy a llenar mi calendario. Yo animo a cada persona que dirigen sus calendarios. Sí, Juan, yo solo hacer un comentario ahí porque alguien puede estar pensando, oye, pero yo tengo un trabajo, tengo un jefe, hay una estructura y me debo a una empresa y las prioridades y objetivos de esa empresa y hay veces que yo no decido. Alguien puede pensar eso. Y Sí, de acuerdo. claro que sí, o sea, no estamos diciendo manda por un tubo a tu jefe, eso no es lo que estamos diciéndote, porque evidentemente tus prioridades deben alinearse, si eres parte de un equipo, a ese equipo y esa organización. Pero lamentablemente lo que le pasa a la mayoría, Juan, yo mientras te escuchaba pensaba, es que no se detienen a anticipar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el cierre de mes, el reporte de cierre de mes, digamos que estás en el área financiera o comercial, lo tienes que pasar todos los meses. Ujú, ujú. Y si te detienes a anticiparlo, puedes dedicar bloques de tiempo y tomar el control de tu agenda diaria en lugar de que a la mera hora, cuando tu jefe ya evidentemente te va a empezar a pedir la cosa, Mañana tú tienes que entregarla. exacto, tú te vas a echar todo el tiempo a merced de tu jefe o el pedido de tu jefe porque no te Totalmente. dedicaste a anticiparlo. Muy, muy buen comentario. Ese es un muy buen ejemplo de cómo tomar control de tu agenda. Ahora, la persona que trabaja en algún trabajo que dice, no, pues a mí, yo de 8 de la mañana hasta 3 de la tarde, mi tiempo le pertenece a otro. Pues sí, claro, claro. Y intercambian tu tiempo por un dinero que te van a entregar. Eso es una parte de tu agenda. O sea, de 8 a 3 estás ocupado o de 9 a 5, lo que sea. Eso es una parte de tu agenda. Pero al fin de cuentas, tú controlas tu agenda. Eso es una sección bloqueado. Tú tienes que llegar a la oficina, tienes que llegar a la empresa, tienes que llegar a la maquiladora, tienes que llegar a donde sea. Y eso es el tiempo que intercambias, el momento que intercambias tu tiempo por dinero, De acuerdo. ¿verdad? Pero al fin de cuentas, Ale, esos, ya hay otros 20, bueno, ponle otros 16 o 14 horas que uno administra. Ujú, ujú. Entonces, y eso es lo que estamos hablando. Yo aquí traje algo, traje algo sagrado. Uf, Ustedes, mira, las tablas de ustedes Moisés. no Sí. saben, ustedes que están mirando en el YouTube, están viendo algo que no sé si pueden hacer un close-up Legendario, aquí, algo legendario. pero esto, todo el mundo, van a sacar una foto y no, mejor no, porque la gente... Por aquí yo tengo de julio 2026 que estamos a diciembre de 27, creo. Y a mí me gusta manejar mi calendario, no solamente en forma virtual, no solamente otras personas maneja, mi asistente, mi esposa, pero yo aquí me gusta ver, me gusta escribir, me gusta tenerlo, porque eso me hace tener la sensación que yo controlo mi calendario. Que aquí está, lo controlo. Sí, yo te estaba viendo y escuchando y yo digo, es que
no es que tú no quieras usar herramientas tecnológicas, no, es ese tema del control, porque en un calendario compartido otro pudiera meter cosas en tu agenda y tú dices, no voy a permitir que... A veces mi asistente dice, mira, mañana tienes tal cosa. Y yo digo, eso no está en mi calendario. Eso quisieras tú, pero eso no va a pasar. Se ríe, me dice, pero eso sí está, eso es actual. Pero Ale, ya regresando al punto, ese es el asunto mío, ¿no? Pero al punto en que, mira, hay invitaciones sociales, hay demandas de otros, si tienes hijos en la escuela quiere que tu calendario y tu agenda gire alrededor de sus reuniones, de sus situaciones. Los hijos se meten en deportes, tienen un chorro de cosas, depende de dónde vives, si tú eres como taxista durante el día y tienes que tomar control. ¿Quién va a llenar tu agenda? Y Carla y yo, por una situación de nuestro hijo Timmy, que muchos de ustedes que nos escuchan saben que desde el año 89, Carla y yo lidiamos con una situación con un hijo discapacitado. Timmy tiene 4 años y medio, casi 5, que no está con nosotros, pero por 32 años lidiando con la situación de tener un hijo especial en casa que demandaba atención 24/7. Y aunque teníamos una persona en nuestra casa que vivía con nosotros que nos ayudaba, pues nosotros teníamos con otros 3 hijos, con prioridades de nuestro matrimonio, nuestro propósito o nuestro trabajo. La situación nos obligó a temprano en nuestra vida aprender a tomar control de nuestro calendario, nuestra agenda, es decir, no. Incluso llegó un momento muy crítico en nuestra relación, nuestro matrimonio, con tanta presión y tanta situación que dijimos no a toda invitación, toda obligación social, dijimos no. Algo, incluso tenemos una fundación en donde la comunicación con la gente que apoya la fundación es vital. Llegamos a un momento que tuvimos que tomar una decisión de decir no a eso, no hay tiempo. Y la gente fue muy bondadosa y hermosa en decir, entendemos el momento, no se preocupen. O sea, tienes que tomar control y eso significa que tienes que decir no a muchas cosas. Ahí está. Porque tú controlas. Porque si dices que sí, otros controlan. Bueno, esa es la primera decisión, una decisión de adueñarte de tu calendario, tal como... Estoy adueñado. Ustedes que solo nos escuchen, estoy abrazado a mi calendario. Ay. Muy bien, muy bien. Segunda decisión, Juan. Decide qué merece el primer lugar. Aquí estamos hablando de prioridades. Así es. Stephen Covey decía, Juan, que las 2 cosas más difíciles de hacer para el ser humano son estas. Pensar antes de hablar y hacer todo en orden de importancia. O sea, prioridades. Es difícil. Covey sabía de lo que estaba hablando. Es difícil. Sabía. Y algo que creo que también hace las prioridades desafiantes, Juan, es que no son estáticas. O sea, lo que es prioritario para ti hoy cambia. Va a cambiar en el Hay futuro. etapas en la vida, Así etapas es. de tu profesión, etapas de tus relaciones y sí, las cosas cambian. Ahora, no cambian así mega radicalmente, al menos que te cambias muy rápidamente de un trabajo a otro trabajo así muy diferente, pero sí, tus prioridades en una etapa de tu vida ya no son prioridades en otra etapa, pero esa es la clave. Decide qué merece primer lugar. Eso tiene todo que ver con identificar tus prioridades en la vida. Ahora, una prioridad no es algo valioso. Prioridad es aquello que atiendes primero cuando todas las opciones son valiosos o valiosas. O sea, hay mucho, uno dice, pero ¿cuál? Porque dice ahí, primer lugar. De acuerdo. Y tú dices,
pero yo tengo 5 cosas que son prioridades. Son y tengo 10 cosas que son súper valiosas. ¿Qué hago? Tienes que identificar prioridad. Porque esos van a ir en tu agenda. John Maxwell dice en las 21 leyes irrefutables del liderazgo, estar en movimiento no significa estar avanzando en lo que realmente importa. O sea, tú dices, es que estoy súper ocupado y tú no te imaginas y todo. Sí, pero solamente una agenda bien alineada con tus prioridades te ayuda a no solo estar en movimiento, pero estar avanzando. Hay muchas personas que están a 1000 por hora, tienen el acelerador hasta el piso de su vida y solo está rechinando las llantas y echando humo por todos lados. Cuando yo era joven, yo era un apasionado con rechinar. Me acuerdo que vivíamos en una loma así alta. Y un día, teníamos una camioneta pick-up en la empresa. Yo era joven, 16 años, pero era la empresa que yo era parte, 5 primos y mi tío. No, mi tío quedó calvo así, como tú, pero a rápido. Y yo llevaba la camioneta. Eran de las antiguas camionetas que traían las velocidades aquí en el volante. Y ahí lo ponía en primero. Lo dejé irse para atrás en la lomita y luego así con el clutch pisé el acelerador, solté el clutch en primero y no tenía cofre la camioneta y ¡buah! Yo 15, 16 años, yo echando humo. O sea, eché humo. O sea, creí una nube de humo tan fuerte, tan pesado, que toda la cuadra, toda la gente salieron, estaban quejándose con mis padres y yo muerto de la risa. O sea, las llantas quedaron como chapopote así. Y no, hombre, mi papá me regañó y yo muerto de la risa. Y él no podía regañarme así porque yo no podía contenerme de reírme y todo el mundo enojado. Pues así viven algunas personas. Y el burnout, y asuntos emocionales, y asuntos mentales, y esto, porque correr sin propósito va a tener sus efectos contrarios a lo que tú quieres. Sí, Juan, Ahora, yo sé que me metí a otros. Este pedacito del episodio de hoy hay que hacerlo real y se viraliza. No, a veces yo me pasa, a veces estoy en los aviones y no sé por qué, pero me pongo a pensar y pienso en cosas que yo hacía de muchacho y me suelto a reír y no tengo earbuds puesto ni nada. Yo en mi mente estoy así pasando la película y estoy muerta de la risa y la gente me mira. Carlos se enoja, si está conmigo, se enoja y yo disfrutando la vida. Bueno, Juan, el tema es ¿Cuál es el tema? ¿Qué estamos hablando? Que debe decidir qué hacer primero, prioridades. Bueno. Juan, te cuento que yo no tengo ¿cómo se llama? Pobre de ti. Pobre de Esta herramienta sofisticada que tú tienes en tus manos, que es el calendario impreso. Mira, hay ¿verdad? muchas juntas que tengo contigo. Si ves, mañana tenemos varias juntas. Pero bueno, el punto es que yo uso herramientas tecnológicas para tomar control de mi agenda, de mi tiempo, Ajá. pero también para definir prioridades, Juan. Y normalmente, no es como ley, pero cada 3 meses reviso, ok, déjame revisar si hay alguna prioridad que está cambiando. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Y ahora tengo un manejador de tareas que le defino etiquetas de prioridad 1, 2, 3 o 4. 4 prioridades nada más. Obviamente la prioridad va de mayor a menor, ¿verdad? Sí, Si le pongo la etiqueta prioridad 1 o 2, yo voy a recibir una notificación diaria que eso que tienes ahí apuntado como tarea
eso tienes que hacerlo hoy. No Órale. debes posponerlo. Si es P1 o P2, prioridad 1 o 2. Pero el punto es Oye, que eso está chido. no Eso importa está chido. si es así, ¿verdad? Sofisticadamente como Juan, o más... O sea, o uno mismo como yo dirijo mi vida, o si quieres dejar que una computadora dirige tu vida, es como quieras. Sí, exacto. No, sí, ¿Cómo sí, se sí, llama sí. ese programa? Esto es un... ¿Se vale hacer promoción de sin que nos paguen? Ah, no, olvídalo. Juan, Porque nadie nos paga por ninguna promoción en exacto. Y este no solo asunto. eso, sino que ahora con herramientas de inteligencia artificial, yo te contaba antes de empezar el episodio, los episodios de hoy, que yo a las 5:30 de la mañana yo recibo un briefing de cómo va a estar mi día. Precisamente cuando revisa todos mis calendarios y mis correos electrónicos y me dice, ok, estas son tus prioridades, tu top 3 prioridades del día. Wow. Entonces, Yo dejo mi calendario para al gente lado. débil como yo, ¿verdad? Mira, Que no tiene la capacidad. yo dejo mi calendario al lado abierto, entonces a las 5:30 que volteo y veo, yo recibo un briefing. Sí. No, es que te digo, esto es más sofisticado y requiere mucha más fuerza de voluntad. Mira, al fin de cuentas, amigo o amiga, importante es algo que empuja tu vida hacia los valores y propósitos que tú tienes en la vida, y lo que Ale nos está hablando es exactamente lo correcto. Identifica tus prioridades y usar alguna herramienta que te ayuda, y el hecho que cada 3 meses revisas a ver si ya lo que era una prioridad sigue siendo, o ya tiene que bajar de 1 a 2, 2 a 3, viceversa. De acuerdo. Cosas urgentes, pues es hacer aquellas cosas que debes hacer, porque hay que hacer, es que tienes que hacer. Algunos son necesarios, y cumplir con demandas de otras personas que otras personas ponen en tu vida. Entonces, importante o urgente. Y ahí es donde uno tiene que ver qué merece primer lugar en tu vida. Aquí yo solo un comentario y ya. Hoy día hay tantas cosas, y tú entre más desarrollas tu vida y eh, más demanda real de tu tiempo, Ujú. es donde yo creo que entra, y quizás eso puede ser algún episodio, entra la necesidad de buscar ayuda de otras personas, pero no estoy hablando de un equipo de trabajo, pero un equipo personal. A lo mejor, por ejemplo, hace unos días atrás estuve en la Ciudad de México. En 2 días, yo estuve 3 horas y medio en un carro. Hmm. Y yo trabajando, pero yo dije, la gente que vive aquí, los traslada, ok, escuchas podcast y haces llamadas y lo que sea, pero mucho de lo que hacemos hoy día está en la compu, o tienes que tener alguna herramienta tecnológica. Contratar a un chofer. Hay personas que su pasión en la vida es manejar. Y entonces, ¿por qué no buscar una persona de su pasión, unir tu necesidad con su pasión, contratar la persona para que sea tu chofer si tú vives en una ciudad de 25 millones de personas, en donde se te va a llevar 2, 3 horas cada día en un carro? Hmm. Y yo antes, tú sabes, Ale, yo antes, más joven, tú me conociste apasionado con mantener todo limpio y todo mi carro, ¿no? Lavar mi carro y lo otro. Y yo tomaba los sábados para lavar mi carro, y me gustaba y me gusta y todo. Pero hoy día yo no estoy ahí. Yo digo, y me encantaría hacerlo, pero yo tengo prioridades y eso no está ahí. Entonces busco y pago a alguien. Ahí es donde uno tiene que saber si lo puede hacer financieramente, pero también y dedicarse a lo que solamente tú puedes hacer. Sí, y yo en el próximo episodio, Juan, yo creo que vamos a hablar de una herramienta de John, que nos enseñó John hace algún tiempo, para definir o revisar nuestras prioridades. Correcto. Pero, Juan, nos hace falta todavía una tercera decisión, pero antes de compartirla para cerrar el episodio con nuestra audiencia, déjame decirles a todos ustedes que hemos preparado un nuevo ebook. Ese Así ebook se llama Cómo ser libre de los 9 pecados capitales del liderazgo. Es una guía práctica para ti, para tu equipo, y está basada en un par de episodios que Juan y yo compartimos acerca de los
Creo que fueron 3 episodios, de hecho, 3 cada vez que hablamos. Creo que sí. Pero es un recurso basado en esos episodios que queremos que aproveches. Así que en el enlace de cualquiera sea la plataforma que uses para escucharnos o en YouTube, si nos estás viendo, dice quiero el ebook, pícale allí y vas a descargarlo completamente Ahí gratis. te va Aprovéchalo. llegando. Muy bien, Juan. Tercera y última decisión dice de esta manera. Decide. O sea, estamos viendo 3 decisiones para dirigir tu día. Así es. Y te agradezco mucho por cubrir el productor con el bosquejo aquí. Tenemos el 1, en modo de repasar. 1, decide quién va a llenar tu calendario. 2, decide qué merece el primer lugar. Y la letra C, ¿verdad? Y la letra C. Y yo normalmente repaso eso y corrijo todas los errores de nuestro productor, pero hasta ahorita lo estoy viendo y no pude dejarlo pasar. No es letra C, es número 3. Tercera decisión, decide cuánto margen, el episodio pasado dijimos, esa palabra es grande, Sí, margen, necesitan las personas y los imprevistos. Juan, en tu libro tienes una frase a propósito de esta decisión que dice lo siguiente: dirigir la vida también exige saber responder cuando el plan deja de ser posible. Lo escribiste ahí en Checa tu actitud. Sí, Pero Juan, vamos a hablar de muy bueno. margen. De margen, ¿por qué? Porque el mundo en el que tú y yo vivimos hoy, Juan, en el que vivimos todos hoy, la velocidad a la que vivimos en este mundo y a esta velocidad es muy fácil no tener margen. Sí, sí, nos empuje hacia una vida sin margen, un día sin margen. Y nosotros, tú y yo y otros que viven hoy día, el mundo viaja por todos lados, de una ciudad a otra ciudad, en carro, en bus, en trenes, en aviones, obviamente, en barcos. Eh, y, y, y ¿cuántos saben que se atoran las cosas? Em, Entonces, este punto decide cuánto margen necesitas o necesitan las personas y los imprevistos en tu vida. Tú vas a decidir, pero eso es un asunto de experiencia. Yo creo que necesitas estar atento a eso y comienzas a decir, ok, no. Ale, yo cometía muchos errores en mi juventud de liderazgo, o sea, cuando comenzaba a liderar y viajar. Yo organizaba viajes, organizaba agendas, en que solamente con un milagro de Dios mismo salía. Y créeme que Dios hacía milagros. Yo, a veces nos lanzábamos a hacer algo, yo miraba la agenda y yo dije, ¿quién hizo la agenda? Me daba cuenta que yo dije, pero si esto sale va a ser un milagro. Y comencé a aprender en que el día necesita poder, voy a decirlo así, el día y tu calendario tiene que poder respirar. O sea, momentos. Tiene que haber momentos de respiro entre cada cosa. Porque si lo tienes uno tras otro, tras otro, tras otro, en lo primero, en la primera falla, el primer momento que hubo una oportunidad en el momento, y tú dices, ok, lo voy a hacer, pero ahora sí, lo voy a hacer, pero ya saqué todo el mundo fuera de orden en mi agenda. Tienes que dejar Sí. margen. Tienes que mirar. Yo me doy cuenta ahora que yo planeo mis días muy diferente a como planeaba antes. Y me siento mejor. Yo me di cuenta el otro día regresando de un viaje, dije, se siente bien no estar viviendo con adrenalina constante. Sí. Me di cuenta. Me di cuenta que cosas pasaban y yo decía, wow, yo antes hubiera hecho esto y esto y eso, pero ahora tengo margen. Ya me bajé de la adrenalina de tiene que haber un milagro para sacar el día y ahora vivo mejor. Tengo tiempo para personas y planeo diferente. Pero cada uno de nosotros depende de nuestra vida.
O sea, tú nos escuchas y yo hago mi mejor y ahorita Ale va a hablar un poco de lo suyo, pero hacemos nuestro mejor para explicar nuestras vidas. Pero esto es personalizado. De acuerdo. No hay forma que nosotros te decimos, esta es la cantidad de margen que tienes o que necesitas. Imposible. Porque tú tienes una vida, tú tienes particularidades en tu vida que hace que necesitas más o menos margen. Y tú tienes que definirlo. Sí, de acuerdo, Juan. Y juegas varios roles, o sea, todos jugamos varios roles, no un solo rol. O sea, si estás casado eres esposo, pero además eres trabajador. Si tienes una empresa propia eres un emprendedor o un empresario. Si lideras, si tienes más de una organización o si participas en actividades o causas voluntarias, ahí también juegas un rol. O sea, en la etapa de vida manda, tus hijos demandan de ti, a propósito de esto, de dejar margen, pues de manera diferente o distinta cantidad de tiempo según la etapa en la que están, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, si tienes padres ancianos, ahí también hay una demanda de tiempo. Entonces, como decías, Juan, cada vida tiene una particularidad, pero en el principio de fondo es el que queremos que rescates. Es que necesitas, como decía Juan, respirar. Tu agenda necesita respirar. Si tú tienes una junta, voy a ponerte ejemplos concretos. Si tienes junta tras junta, tras junta, tras juntas y están empalmadas, o sea, no hay ni siquiera 15 minutos para levantarte e ir al baño. O sea, ¿qué es lo que está pasando con tu agenda? Yo no necesito conocerte para saber eso. Tú estás llegando tarde a las juntas. Obvio que estás llegando tarde. ¿Por qué? Porque es difícil que ninguna junta se extienda y todas terminen puntualmente. Es muy difícil. Sí. Me hace pensar como 4 años atrás, Fer Cázares, Fer, y muchos de ustedes lo conocen, me llamó la atención en eso. Me dice, Juan, estás llegando tarde a las juntas. Y eso no es nuestra cultura y eso no eres tú. ¿Qué pasó? Y me tuve que analizar y dije, pues sí, mi agenda, tengo toda la intención del mundo, pero no dejo margen. Uno se extiende 5 minutos y no hay tiempo para ir al baño o se extendió tantito más y lo tenía demasiado apretado. Tienes que tomar unas notas para que no se te vaya la onda de la junta anterior. Sí. Y bueno, tienes que mirarlo. Ahora, yo me acuerdo, yo uso mucho el viajar porque viajo mucho, pero me acuerdo la primera vez, vivía aquí en Saltillo y teníamos un evento. Yo antes programaba. Tú sabes, yo programaba para viajar el mismo día para llegar a un país y hacer el evento y salir o sea, un milagro tenía que pasar. Y me acuerdo que un día yo tenía un compromiso en San Pedro Sula a las 11 de la mañana y el vuelo llegaba a las 10 y bajó neblina aquí en Saltillo y se atrasó y se atrasó y se atrasó y se canceló. Y ahora, ¿qué haces? Y yo no podía quedar mal. O sea, hubo otro orador, comunicador que comenzó, pero en eso, ¿qué voy a hacer? Yo tuve que contratar un avión privado que costó más de $10,000 para llevarme a San Pedro Sula. La razón que me acuerdo tanto de ese vuelo es porque el piloto, después descubrí que el piloto estaba metido en otras cosas y volaba muy loco. Y cuando fue momento de aterrizar, mira, nunca he hecho eso en mi vida, como que estábamos a 35,000 pies sobre el nivel del mar. Ahí estaba San Pedro Sula y se dio de pique. Yo dije, no puede ser. No, loco por completo. Así que 2 lecciones. No te subes con un piloto loco. Y número 2, deja margen. Llega el día antes y tranquilo, llegas con la gente fresco, listo para dar. En vez de llegar con una adrenalina loco y no, nada. Distancia manejando. Oye, hablando de margen, pensamos en presupuesto. Personas muchas veces no dejan margen financiero. De acuerdo. Y siempre tienen que tener un milagro. Dios, ayúdame a llegar al final del mes. Y Dios está rascándose la cabeza y decir, pero si ya sabe tus entradas, ¿por qué no dejas margen ahí?
y lo haces bien, ¿no? Y es un asunto De acuerdo. de decidir cuánto margen necesitas en todas las áreas de tu vida y dejarla. Así que ahí están, Juan, las 3 decisiones para dirigir tu vida. Decide quién va a llenar tu calendario, qué merece el primer lugar, prioridades, y deja margen, espacio para respirar. Juan, vamos a despedirnos de o cerrar este episodio, pero quiero anticipar lo que haremos en el contenido adicional que tienes ahí en tu canal exclusivo de YouTube. Porque hay gente que seguramente escuchándonos conversar acerca de estas 3 decisiones, ok, esas son las decisiones, eso es el qué. ¿Qué debo decidir? Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Uh-huh. ¿Cómo llevo eso a la práctica? Hablemos de eso, Juan, porque yo sé que tienes... Sí. Hay muchas personas que escuchan el podcast y también dicen, bueno, ya. Y quieren cambiarlo. Así como yo lo hago. Ahora sí esta cosa cambia. Y no puedes cambiar un ritmo así de loco. Así que vamos a hablar en nuestro contenido exclusivo. Vamos a hablar de pasos prácticos y sencillos para que mañana mismo comiences y luego puedes caminar ese proceso de cambio. Mientras tanto, súmate, si no lo estás, a la comunidad exclusiva de Juan Beriqueta en YouTube y compártele este episodio a alguien más. Seguramente hay alguien que necesita escuchar este episodio. Nos vemos y escuchamos en un siguiente episodio del Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriqueta.